La presidenta está muy tranquila, hasta me dan a veces risa están bien enojados. No, sí está bien enojado, la verdad. ¿Y por qué está enojado? Pues porque no andamos en el chayote, para ponerlo claro. No le andamos buscando para decir, oye, no vayas a hablar mal de mí, ¿eh? Oye, ¿cuánto necesitas para pasarte una nota? No andamos buscando un medio al otro para ver qué nota me sacas y cómo lo sacas, y a ver cuánto le pago a los que están aquí para ver si hablan bien de la presidenta. No tenemos ningún temor de nada, tenemos los pies bien puestos en la tierra y ni nos vamos a marear con lo que dicen los medios de comunicación, ni con lo que nos diga Estados Unidos. No, no creo, no voy a ir a ningún partido. No voy a ir a ningún partido, ni al inaugural, ni a ningún otro partido. Perdón, ¿quién recibiría al rey de Chihuahua? Perdón, al rey de España. Ya me hicimos memes. Perdón, al rey de España. Y dicen, ¿por qué sigue mencionando la presidenta de la guerra de Calderón? Pues porque hay jóvenes que nacieron en el 2006 y que tenían 6 años en el 2012. Y hay que explicarle a los jóvenes lo que ocurrió en aquella época. Calderón le abrió las puertas a las agencias de Estados Unidos para que operaran en México. Hay potencias que siempre han querido invadir a México. ¿Estamos de acuerdo en que haya vínculo de algún funcionario con la delincuencia organizada? No, claro que no. Que dicen es que la presidenta está, que rompa el pacto criminal. ¿Cuál pacto criminal? Los partidos políticos de derecha. Todos ellos son los que ahora dicen que hay vínculo con las organizaciones delictivas. Sobre estas personas, que fue el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, y el de Finanzas, Enrique Díaz Vega, que se entregaron a las autoridades estadounidenses. ¿Qué riesgos ve usted de que estas personas se entregaron en torno a lo que pudieran declarar allá en Estados Unidos? Ningún riesgo, ninguno. Y no hay ningún riesgo. Ninguno. Que todavía siguen reivindicando a Hernán Cortés allá y acá, que lo que más vergüenza dan son los de acá, la verdad. Buenos días, Elizabeth Robles, de Canal del Congreso. Consultarle cuáles fueron estos criterios para determinar que efectivamente se tenía que hacer pues este cambio constitucional, independientemente pues que son la cantidad de cargos. El Instituto Nacional Electoral presentó una valoración ante Cámara de Diputados acerca del costo. ¿Cuáles fueron estos criterios que se consideraron? Más que el costo es la facilidad para elegir. 2027 todas las mexicanas y mexicanos vamos a elegir, dependiendo de la entidad de la República, gobernador, hay algunos que no, los que fueron elegidos en el 22, no todos, por ejemplo, Quintana Roo fue elegido en el 22, Mara Lezama, y ahora la elección de Quintana Roo va a ser en el 27, pero son 17 estados que van a cambiar gobernador o gobernadora. Va a haber la elección de todo el poder legislativo en términos de Cámara de Diputados. Senadores es concurrente con presidente o presidenta. Entonces, todos los diputados federales. En la mayoría de los estados, diputados locales y presidentes municipales. Entonces, es una elección muy grande. El INE planteaba que como en la elección al Poder Judicial no deben participar como observadores los partidos políticos, porque no está vinculada con partidos políticos, sino es una elección ciudadana, las casillas tendrían que estar en otro lugar. Entonces, supongamos que en el 27 voy a votar, va a votar cualquiera de ustedes, entonces tendríamos que hacer la fila para votar por quienes correspondiera. Aquí en la Ciudad de México pues sería diputado federal, alcaldes y diputados locales. En otros lugares sería incluso gobernador, y después tendrías que moverte a otro lugar a votar por el Poder Judicial. Entonces, pues eso genera problemas, ya lo vivimos el año pasado, porque fue concurrente con la elección a presidentes municipales de Veracruz y de Durango, y la gente iba a votar a un lugar y luego ya no iba a votar al otro. Entonces se planteó mejor pues que nos concentremos en la elección de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, estatales y federales, y que vayamos a
el 28 a la elección al Poder Judicial. Ahora, si hacemos revocación de mandato, pues que sea concurrente, que no tiene que ser que un día la revocación de mandato y luego volver a organizar todo para el Poder Judicial. Y algunas cosas que aprendimos en el 2025 del Poder Judicial para poder facilitar las boletas y poder facilitar también la participación de la gente. En esencia es lo que se tomó en cuenta. Gracias, presidenta. En un segundo momento, ¿cuál sería esta ruta legislativa, dados los tiempos de la reforma constitucional, con pues los tiempos de inicio del periodo electoral para el próximo año? Bueno, nosotros enviaremos la propuesta y la idea es que ya el Congreso de la Unión pueda tomar la decisión de llevar a cabo un periodo extraordinario para poder mandar, digamos, primero que se evalúe en comisiones y luego ya que pueda ser aprobado en pleno y que esta reforma pueda ser aprobada a más tardar en los primeros días del mes de junio. ¿A qué cámara se enviaría? Vamos a enviarla, si está de acuerdo, bueno, aquí lo evaluaremos con la presidenta, pero muy probablemente le estaríamos enviando a diputados, ¿no? A la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados. Primero, entonces, pues se manda a la Cámara de Diputados, hay que analizarla primero en comisión, se vota en el Pleno, se manda al Senado, a comisiones, se aprueba en el Pleno. Y si se aprueba en ambas cámaras, como sabemos, es una reforma constitucional que requiere ser enviada también a los congresos locales, porque para hacer una modificación constitucional se requiere también que se apruebe en la mayoría de los congresos locales. Entonces hay que enviarla, se enviaría y la idea es, esperemos que pueda ser aprobada. Luego se establece un plazo para que se puedan adecuar también las constituciones locales. Entonces establece un plazo de 60 días para que las entidades federativas puedan hacer las adecuaciones pertinentes y puedan establecer en sus propias constituciones también que la elección al Poder Judicial local se va a pasar al 2028 y las otras modificaciones que ya vimos. En el caso de la Federación haríamos unas modificaciones a las leyes secundarias para poderlas adecuar a las modificaciones que hoy planteamos en la reforma constitucional de ser aprobada. ¿Se estaría enviando hoy mismo? La estaríamos enviando hoy mismo, así es, hoy mismo le estaríamos enviando y sería recibida por la Comisión Permanente el miércoles, que es cuando sesiona. Correcto. Un segundo tema. Quisiera saber si, presidenta, ya tiene algunos detalles acerca de la cumbre con la Unión Europea para firmar este acuerdo global modernizado. El viernes nos vamos a reunir y a ver si el secretario de Relaciones Exteriores puede dar los detalles de todo lo que va a ocurrir el viernes. Correcto. Y finalmente, presidenta, quisiera consultarle acerca de su gira por Mérida el fin de semana. ¿Cómo le fue? Ya nos comentaba un poquito acerca de este tema. Algunas fotos circulaban ahí en redes acerca de las placas del hospital que incluso están en lengua maya. Sí, como les mencionaba, fue una gira muy buena por el sureste. El viernes estuvimos en Campeche. En Campeche desarrollamos un programa, un plan que se llama el Plan Campeche. El objetivo es revitalizar el campo campechano, que fue abandonado durante el periodo neoliberal, realmente. Campeche era el principal productor de arroz en el país y era productor de leche y de carne. Eso fue en la época de los 70s principalmente. Afectando un poco la selva, pero en aquella época se promovió que hubiera producción de carne y leche en el sur-sureste del país, porque ahí hay agua. Entonces se hicieron muchos agostaderos. Después, con la entrada del Tratado de Libre Comercio y la importación, se vino abajo mucha de esta producción. Y particularmente en Campeche, pues disminuyó muchísimo la producción agropecuaria. Ahora estamos recuperando
la producción de leche en Campeche. Son 877 productores a los que se les dio equipamiento y capacitación. La leche se vendía en 7 pesos el litro, ahora le estamos comprando en 11.50. Esta leche se pasteuriza en una nueva planta de pasteurización de leche para el bienestar. Y esta leche se destina a 7.5 millones de mexicanas y mexicanos que compran leche de 4 a 6 pesos, dependiendo de la zona del país. Lo que era la antigua liconza hoy está ampliándose. Hoy tenemos 7.5 millones de beneficiarios. Cuando llegamos había alrededor de 6 millones de beneficiarios. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Aumentar la producción de leche, distribuirla y además se distribuye en las tiendas del bienestar. Es una manera de ayudar a las niñas y los niños del país a que tengan leche de buena calidad y al mismo tiempo ayudar a los productores. Es un programa muy interesante, muy bueno, está muy contenta la gente en Campeche. E igual estamos ampliando la producción de arroz, porque es una zona pues con muchísima agua, el arroz requiere agua. Entonces, estuvimos con los productores en el Plan Campeche e inaugurando la planta de pasteurización. Segundo, después fuimos a Yucatán, ahí inauguramos una preparatoria tecnológica, ahí salió el robot que están programando los jóvenes que estudian en el tecnológico. Después una Universidad Rosario Castellanos, también para alrededor de 2,000 jóvenes. Y el Hospital Naval de 30 camas, había un hospital naval de 9 camas, todos los marinos y la Armada de México se atienden ahí, que viven en el sureste. Se amplió ese hospital y el hospital antiguo se le dio al ISSSTE, y después la inauguración fuimos al Tren Maya de carga, una sede que va a tener en Progreso. La idea es que llegue la mercancía a través del puerto y se distribuya en la península de Yucatán, en todos los estados, a partir del tren, que va a estar listo a finales de este año una buena parte, y otra parte a principios del 27. Hay un avance como del 50% del Tren Maya de carga. Y después fuimos al puerto, que también se está ampliando, y al otro día al Hospital Orán, que es realmente impresionante, y es esta visión, es el proyecto de nación que representamos, porque hay que decirlo siempre, durante el periodo neoliberal se abandonó por completo lo público, se quiso privatizar todo. Fueron más de 700 instituciones del pueblo de México, nacionales, que fueron privatizadas, entregadas a nacionales y extranjeros. No se nos puede olvidar eso. Lo que construyó el pueblo de México con su esfuerzo en el periodo neoliberal fue entregado a privados. ¿Qué pasó en ese periodo? De una familia que aparecía en la lista de Forbes como multimillonaria, cuando terminó el periodo de Salinas de Gortari había 24 familias multimillonarias en México. ¿Quiénes eran esas 24 familias? A las que se les dio, supuestamente las compraron, pero realmente fue a precios irrisorios, a las que se les dieron las empresas del pueblo de México, a privados, esos se convirtieron en multimillonarios. Esa entrega, ese saqueo ocurrió en el periodo neoliberal. Y con todo eso ocurrió también que dejó de invertirse en salud pública. Recuerden que cuando llega el presidente López Obrador había 80 hospitales abandonados que habían sido inaugurados y que nunca funcionaron. Hoy ya nos faltan 5 hospitales de esos 80 que estamos echando a andar. Hemos inaugurado 27 hospitales desde que llegamos a la fecha. Y tenemos un plan para ampliar la capacidad hospitalaria de centros de salud y de prevención. ¿Por qué es factible hacer esto? ¿Por qué durante el periodo neoliberal se construyeron durante 36 años solo 4,000 nuevas camas en el IMSS? Y ahora vamos a construir en 12 años 12,000.
¿Por qué se puede hacer esto? Porque cambió el modelo económico, porque regresamos a la visión de que el acceso a la salud, el acceso a la educación es un derecho y que el Estado tiene un papel que desempeñar. Los privados también, pero cambió por completo el modelo en una visión basada en nuestra historia. Si olvidamos eso, si el pueblo de México olvida eso, tenemos la posibilidad de regresar al pasado neoliberal, que no es más que el pasado del porfiriato. Eso es lo que ocurrió en México. Entonces, al inaugurar un hospital de casi 700 camas para el sureste de México, hecho con recursos públicos, con las manos y la mente de los ingenieros militares, que tiene los mejores equipos y que atiende a la gente de manera gratuita, porque en Yucatán hasta hace unos días se cobraba la salud, porque el gobernador Joaquín Díaz Mena desde el principio dijo: quiero entrar al IMSS Bienestar. Fueron año y medio para poder entrar, desde que llegó él y llegamos nosotros al gobierno, para poder garantizar los servicios, pero a partir del día de hoy ya son gratuitos. Es otra visión, es la visión de la transformación. Entonces, imagínense Yucatán, una nueva escuela, una nueva preparatoria, una nueva universidad, la Universidad del Mar, un nuevo hospital para el ISSSTE, un nuevo hospital para el IMSS. Eso no existía en el pasado, al contrario, era la visión de que había que pagar por todo. Quien podía pagar tenía los servicios, quien no podía pagar no tenía los servicios. Por eso decimos, pasamos de los privilegios a los derechos del pueblo de México. Entonces, lo que mostramos ahora en Yucatán es eso, es la visión de la transformación, es el beneficio para la gente. Gracias, presidenta. Buen día. Vamos a ver acá. Gracias, doctora. Buenos días. Eduardo Ortega, del periódico El Financiero. Doctora, yo le quiero preguntar sobre lo que se dio a conocer el viernes, sobre estas personas que fue el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, y el de Finanzas, Enrique Díaz Vega, que se entregaron a las autoridades estadounidenses. En este sentido, yo le quiero preguntar qué riesgos ve usted de que estas personas se entregaron en torno a lo que pudieran declarar allá en Estados Unidos. Ningún riesgo, ninguno. Fue una decisión de ellos entregarse y no hay ningún riesgo, ninguno. Doctora, usted ayer mencionaba en su discurso en Mérida que nada ni nadie va a detener la transformación, porque aquí no mandan intereses extranjeros, decía usted. En este sentido, y dado el contexto que hay en la relación con Estados Unidos, yo le quiero preguntar si usted no ve riesgo de que Morena sea declarado como una organización terrorista por los presuntos vínculos que tiene con los cárteles en México. No, ningún riesgo. Miren, es interesante y importante hablar de lo que está pasando. Y decirlo muy claramente. ¿Qué cambió en México en el 2018? Llegó un gobierno que impulsó un nuevo modelo económico. Un gobierno que no gobierna con los intereses económicos, bueno, que gobernamos para todos, pero que gobierna para el pueblo de México. Fueron 36 años de gobiernos vinculados con los grandes intereses económicos de México y del exterior. ¿Quiénes son los que ahora escriben de manera muy mentirosa, por cierto, de que hay narcogobierno, de que hay narcopartido? ¿Quiénes son? Las plumas del viejo régimen,
Así de sencillo. Riva Palacio, director de Notimex de Salinas de Gortari. Todos. Aquí puedo, los intelectuales que fueron cooptados por Salinas de Gortari cuando llegó al gobierno y que después vivieron al amparo del poder público. Esos que hablaban maravillas de García Luna, esos que estaban pegados a García Luna, esos que nunca cuestionaron que el pueblo de México no tuviera aumento de salario, esos que nunca cuestionaron a Calderón. Todas esas plumas de todos los medios de comunicación, los medios, los comentócratas, los que hablan en la televisión, que dicen es que la presidenta está, que rompe el pacto criminal. ¿Cuál pacto criminal? Los partidos políticos de derecha. Todos ellos son los que ahora dicen que hay vínculo con las organizaciones delictivas. Fíjense las mentiras que han llegado a decir. Que en el periodo del presidente López Obrador no hubo detenciones. Hoy le pregunté al general secretario, ¿cuántas detenciones de cuántos líderes de grupos delictivos hubo en el sexenio pasado? Relevantes. 39 de distintos grupos delictivos. Y en total 666. Hubo cerca de 45,000, pero detectados como grupos o líderes relevantes del narcotráfico. Y en nuestro sexenio 672 y 56 relevantes. Ha habido cerca de 50,000 detenidos en año y medio, pero relevantes 672 y 56 muy relevantes de todos los grupos delictivos. Entonces, ¿de dónde viene toda esta campaña? Doctora, pero no la principal persona que habla sobre de que México está gobernado por los narcos, ¿no es el presidente Trump? El presidente Trump lo ha dicho, pero cada vez que hablamos no me lo dice a mí. Ha dicho, en México hay gobiernos de narcos, pero no se refiere a la presidenta. Y además siempre le he dicho, no es cierto, presidente Trump, en México gobierna el pueblo de México. En su conversación con el presidente Trump, ¿habló de estos temas, doctora? Hablamos de la relación que hay con Estados Unidos. ¿De qué hablamos? Viene esta semana el director de, ¿cómo se llama? En Departamento de Seguridad Nacional, viene el jueves, va a estar aquí jueves y viernes. El lunes viene Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos. Y después viene el embajador Greer, el 27 de mayo. En temas de seguridad en específico, ¿qué fue lo que se abordó con el presidente Trump, doctor? Que viene el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos el jueves para seguir en colaboración y coordinación, y Sara Carter. Sara Carter es quien dirigió el documento que presentamos aquí, que presentó Luisa y Roberto, de la visión de la prevención. Entonces nos interesa mucho hablar con ella, porque ¿cuál es la mejor manera en que Estados Unidos tiene para apoyar a México? ¿Cuál es la mejor manera? Disminuyendo el consumo, evitando que entren armas a México. Es la mejor manera que Estados Unidos tiene, y combatiendo a los cárteles que operan en Estados Unidos.
Porque como lo he dicho, ¿quién distribuye la droga en Estados Unidos? ¿Quién vende la droga en Estados Unidos? Entonces, si Estados Unidos quiere ayudar a México para disminuir la violencia en México, lo mejor que puede hacer es atender la prevención, la salud pública. Afortunadamente hoy lo reconocen en un documento. ¿Qué otra cosa puede hacer? Disminuir la entrada de armas de Estados Unidos a México para no fortalecer a los grupos delictivos. ¿Qué otra cosa puede hacer? Combatir el lavado de dinero en Estados Unidos, porque cuando se vende la droga en Estados Unidos, ¿dónde queda ese dinero? Entonces, por eso decimos coordinación y cada uno opera en su territorio. Información, claro que sí, pero cada quien opera en su territorio. Entonces, ¿por qué digo que no hay riesgo? Ninguno. Porque como lo he dicho hasta ahora, si hay pruebas, que la Fiscalía actúe. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que esconder y no hacemos ningún pacto de ningún tipo, ni con criminales, ni de cuello blanco, ni criminales comunes, ni criminales de la delincuencia organizada. ¿Por qué hemos podido disminuir en 40% los homicidios? Pues porque estamos actuando todos los días. Entonces, ahora son todos estos que estuvieron de acuerdo con la guerra contra el narco, que estuvieron de acuerdo con la intervención de Estados Unidos en México. Porque hay que decirlo así. En la época de Calderón, las agencias de Estados Unidos operaban en territorio con la Marina y principalmente con la Marina, en una visión, además, de eliminar a cualquier persona fuera del marco constitucional. Esa era la participación. Estados Unidos quiere que vuelva a ser igual y que hemos dicho, no puede ser igual. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos un país libre, independiente y soberano y nos pueden ayudar. La mejor forma que nos ayuden es atendiendo lo que tienen que atender en Estados Unidos. Nos quieren ayudar con información, bienvenidos, pero en México tiene que operar necesariamente las instituciones mexicanas. No puede operar Estados Unidos. Se llama soberanía. Y no podemos olvidar los mexicanos lo que ha costado la soberanía y la independencia de México. Esta idea de que operando el ejército estadounidense en México nos va a ayudar no es correcta. Nos pueden ayudar con información, nos pueden ayudar con… pero sobre todo ayúdenos allá, eviten que entren armas a México, disminuyan el consumo, porque aquí quien tiene que operar son las instituciones de la ley en México. No podemos olvidar de ninguna manera que somos un país independiente y soberano. Me recuerda esta idea que tienen algunos de la oposición de cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, que las empresas petroleras internacionales decían, es que México no va a poder porque no tiene buenos ingenieros. Tenemos que ayudarles, tenemos que ir allá, el petróleo tiene que ser de las empresas extranjeras. Y Pemex salió adelante. Es lo mismo ahora con la seguridad. Requerimos, ¿qué apoyo necesitamos? Atiendan el consumo de droga allá, atiendan la entrada de armas de Estados Unidos a México y con información, por supuesto, colaboramos, pero aquí operan las instituciones mexicanas. Doctora, ¿y usted a qué atribuye que las autoridades de Estados Unidos en distintos niveles
sean tan incisivos a la hora de insistir en combatir la narcopolítica en México? Bueno, es parte también de su narrativa. Fíjense, ayer salió un artículo en New York Times y el ejemplo, por cierto, de la misma reportera que hizo el reportaje del fentanilo que se cocinaba, que aquí se demostró por la Secretaría de Marina que era imposible lo que se decía en ese reportaje. Y al mero final del reportaje pone el ejemplo de García Luna como la prueba contundente. Es como cuando entra el presidente Trump y sacan un artículo, o bueno, sacan un decreto de la Casa Blanca y el ejemplo que ponen es García Luna. Entonces, que quede muy claro, nosotros no vamos bajo ninguna circunstancia a cubrir a nadie. Pero ¿por qué están interesados tanto en México? Bueno, que atiendan allá primero. ¿Qué tienen que atender allá? Primero que nada, el consumo, la entrada de armas. ¿Por qué tienen la delincuencia organizada armas de alto poder? ¿De dónde vienen? 75%, dicho por el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, vienen de Estados Unidos. En el último documento que sacan de la atención a las drogas que presentamos aquí, dicen que uno de los elementos principales es disminuir el tráfico de armas a México. ¿Qué hacemos nosotros? Atender la violencia generada por los grupos delincuenciales vinculados con el tráfico de drogas. ¿Cómo? Con una estrategia que está dando resultados. ¿Estamos de acuerdo en que haya vínculo de algún funcionario con la delincuencia organizada? No, claro que no. Pero ahora resulta que toda la comentocracia, todos los medios de comunicación dicen que la presidenta entregue a los 10, bueno, que haga la Fiscalía su investigación. Porque no se nos puede olvidar nunca que primero que nada es la soberanía. Y la soberanía tiene que ver con el gobierno del pueblo y al mismo tiempo combatir a la delincuencia y la violencia en México. Pero tiene que quedar muy claro los límites de la intervención. Siempre. Claro. Finalmente, doctora, quiero preguntarle si nada más, ¿cuál sería la razón por la que la UIF congeló las cuentas del gobernador? Van a sacar, les pregunté, van a sacar un comunicado en un rato, les pedí que lo sacaran. Plantea que es de una manera preventiva, ahí se va a explicar en el documento. Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática, preventivamente lo hace la UIF. No es que la UIF esté investigando al gobernador. Ahí lo va a explicar en el documento, cómo son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos. Gracias, doctora. Sí. Vamos aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo de Grupo Cantón. Referente al tema, ustedes habían mencionado pues precisamente todos los elementos para hacer esta, que la elección se realice en el 2028. ¿Qué otros elementos también tomaron en cuenta? Por ejemplo, estábamos hablando de los costos. ¿Cuánto se habló de abatir costos precisamente para evitar esta doble función?
¿Está doble? O sea, doble elección, o sea, que ya no tuvieran que instalar otras más mamparas o más personal o más. De todas maneras hay un costo que tiene que ver con el desarrollo de la elección. Más que los costos de la elección, lo que planteamos es la dificultad que iba a ser para el 27 tener la elección constitucional para poder ejecutivo, legislativo de los estados y federal y presidentes municipales, y que tuvieran que moverse a otra casilla, a la otra elección. Entonces, más que un tema de costos, porque finalmente siempre va a tener que haber un apoyo al INE para poder desarrollar la elección, es la facilidad para la gente de poder elegir en el 27 o en el 28. Y bueno, sobre este mismo tema, se va a cumplir prácticamente hace un año precisamente de la elección de la nueva Suprema Corte, de los nuevos ministros, jueces. No sé si ustedes llevan algún no sé, conteos, sondeo, de cómo ha sido este desempeño de esta nueva pues sí, o sea, nuevo Poder Judicial. Porque se han estado empeñando mucho en estar satanizando. Evidentemente ha habido jueces que han tenido errores, sí, porque se habla desconocimiento o cualquier cosa, o a lo mejor falta de expertise, pero no se puede juzgar a un nuevo Poder Judicial, pues a lo mejor por unos cuantos, ¿no? Pero sí, no sé si tengan ese seguimiento, ese registro. Ha trabajado muy bien la Corte. El otro día vinieron unos empresarios de distintas cámaras y decían, es que hay incertidumbre jurídica por el Poder Judicial. Les digo, a ver, denme una resolución de la Corte o de algún juez injusta contra alguna empresa. Una. No pudieron decir ninguna. Es más, la Corte ha resuelto temas en contra del SAT, a favor de algunas empresas. O sea, no hay incertidumbre jurídica. Claro, hay otro Poder Judicial que elige el pueblo, es parte de la transformación del país. Pero un ejemplo de algún caso de resolución en contra de alguna empresa no hay ninguno. Ahora, la gente pues tiene que sentir, el pueblo raso, la gente normal, pues que se resuelven de manera más expedita y con mayor justicia para todos. Y eso pues se va a ir resolviendo poco a poco. Perfecto. Pasando a otro tema, pues se da a conocer que confirma el rey de España que va a venir a México, o bueno, es lo que sí, va a Monterrey, a Guadalajara. Hoy me entregaron la carta apenas en la mañana. ¿Habrá planes de reunirse? Pues todavía apenas hoy en la mañana vi ¿Qué significa para usted que venga el rey de España? Y curiosamente, pues acaba de irse la representante madrileña. O sea, todo esto que rodeó a esta visita, que tal parece que querían dinamitar esa venida del rey, no sé, pues todo, dicen que en política no hay coincidencias, ¿no? Pero pues todo parece que está enfocado ahí, ¿no? Hay que ponerlo en contexto también. Yo no invité al rey a mi toma de posesión. ¿Por qué no invité al rey a mi toma de posesión? Porque había un agravio a México, un agravio que vino de una solicitud de perdón por los abusos de la llegada de los españoles y la conquista en México por parte del presidente López Obrador al rey, en una carta privada que se le envió muy bien escrita, explicando por qué. A partir de ahí, en vez de que se respondiera de manera individual, estando de acuerdo o no, se hizo pública esa carta en España y vino una campaña contra el presidente López Obrador. En ese momento, no solamente desde mi perspectiva era un agravio
a un presidente muy querido por el pueblo de México, sino al pueblo de México. Entonces decidí no invitarlo. ¿Qué hicimos después? Decidimos enviar 2 exposiciones a España. ¿Sobre qué? Sobre mujeres indígenas y sobre la riqueza cultural que hay en el Museo de Antropología e Historia. ¿Qué respuesta vino del otro lado? Una respuesta del canciller español reconociendo que hubo abusos y que había que analizar ese periodo. Y después el propio jefe de Estado español, el rey, fue a visitar la exposición y ahí también dijo que había habido abusos. Bueno, es un momento completamente distinto. A partir de ahí decido ir a Barcelona y hablar de la riqueza cultural de México, a la reunión que me invitaron sobre democracia en el mundo. Y ahí viene después el canciller y ahora el rey de España plantea venir a un partido en donde va a jugar la selección española. Entonces es un momento distinto. Tiene que seguir, porque para nosotros es un asunto de dignidad, de reconocimiento de la grandeza cultural de México, de reconocer que los valores de las y los mexicanos vienen de ahí, de reconocer a las grandes civilizaciones y a los pueblos indígenas de hoy. De eso se trata el reconocimiento de las civilizaciones, de la grandeza cultural de México y lo que fue el periodo de la llegada de los españoles. Y nosotros vamos a seguir insistiendo en eso. Y de parte de España, con excepción de algunos que todavía siguen reivindicando a Hernán Cortés allá y acá, que lo que más vergüenza dan son los de acá, la verdad. Con excepción de ellos, la gran mayoría del pueblo español pues está reconociendo que hubo un periodo de abusos y que no es que llegaron a civilizar a los incivilizados. Entonces eso lo vamos a seguir difundiendo y es parte del humanismo mexicano y es parte de por qué hoy el pueblo de México está empoderado, reconociendo su dignidad y su historia y el legado de grandeza. ¿Qué ha cambiado para que el rey de España venga aquí a México? Y sobre todo, ¿ya estaríamos hablando de un primer paso para reanudar relaciones? Pero nunca se rompieron las relaciones, nunca. Las relaciones diplomáticas, las relaciones económicas, comerciales, siempre estuvieron. Lo que hubo, pues fue un momento de visión distinta. Y nosotros reivindicamos nuestra visión. Y de parte de ellos, pues hubo un acercamiento a reconocer lo que decíamos. Y de parte de nosotros, pues un reconocimiento de que ellos están visualizando y hablando de una manera distinta de lo que fue el periodo de la llamada conquista española. Se están limando muchas asperezas entonces. Pues vamos avanzando en lo que a nosotros nos importa. ¿Qué nos importa? El reconocimiento de nuestra historia, el reconocimiento del valor de las grandes civilizaciones que formaron lo que hoy llamamos México. Decía, ahora, no sé si han ido a Guatemala, a la calle de Guatemala, a este sitio arqueológico que se llama el Huizompantle, que hay cráneos. ¿Por qué? Porque los mexicas tenían una visión muy distinta de la visión posterior, católica, cristiana, de la muerte. Todos los pueblos previos a la llegada de los españoles tenían una visión muy distinta de la vida y de la muerte. ¿Por qué nosotros festejamos el Día de Muertos como lo festejamos? ¿Por qué las familias mexicanas van a hacer fiesta el 1 y 2 de noviembre
a los panteones, porque tenemos una visión muy distinta de la muerte, muy distinta. La película esta Coco que hizo una de las grandes productoras se volvió muy famosa, entre otras cosas porque permitió que se conociera esta visión muy distinta que tiene el pueblo de México entre la vida y la muerte, con sus cambios evidentemente después de pues la incorporación de la religión católica y otras religiones en nuestro país, pero sigue habiendo una visión completamente distinta de la vida y la muerte. Aquí podemos traer a antropólogos que puedan hablar de ello, sería muy bueno, ahí te lo encargo, José Alfonso, para esta visión. Entonces, ¿cómo desde allá se puede decir que eran incivilizados y porque hay esta pirámide, que todo lo contrario, lo que muestra pues es una visión distinta, es un reconocimiento de las culturas previas que hoy siguen siendo los valores del pueblo de México. Y como lo digo, no importa si cualquiera de los que estamos aquí viene de un pueblo indígena. No, el que se hace mexicano hoy, el que adquiere la nacionalidad mexicana hoy, aunque haya nacido en otro país, tiene una responsabilidad histórica y es reconocer nuestra cultura, nuestra grandeza cultural, de dónde venimos, de dónde vienen las grandes civilizaciones, la riqueza cultural de la gloriosa historia de México desde la independencia hasta nuestras fechas. ¿Por qué es tan importante? Porque el pueblo de México, después de 300 años de ser colonia de España, toma la decisión de independizarse. Toma la decisión de independizarse. Y a partir de ahí se construye una historia nacional. Hay potencias que siempre han querido invadir a México. Siempre. Vean nada más la historia de la batalla del 5 de mayo, es una… es algo extraordinario. Zaragoza con indígenas de Puebla y un ejército que apenas tenía armas, vence al ejército más poderoso de la tierra. ¿De qué habla? De la convicción de un pueblo que quiere ser independiente y soberano, de los terribles sucesos de cuando se llevaron la mitad del territorio, que por cierto se ganaron batallas, entonces. Y después, cuando en 1914 quiere invadir nuevamente Estados Unidos a México y se posta en Veracruz, y Carranza y Villa y Zapata, los tres grandes dirigentes de entonces, de los tres ejércitos, no están de acuerdo. Y supuestamente, pues todavía estaba Victoriano Huerta en el poder después del golpe de Estado. ¿Y quiénes defienden el territorio? Los veracruzanos con la Marina. Son actos heroicos. ¿Por qué quisieron borrar a los niños héroes de Chapultepec? Porque durante el periodo neoliberal quisieron borrar a los niños héroes. Es más, los borraron de los libros de texto. Borraron muchas cosas de identidad. ¿Por mexicana. qué? Pues porque no querían que hubiera una identidad nacional de niños de 13 años dispuestos a defender a su patria, cadetes del colegio militar. Por eso es tan importante hoy entender lo que estamos viviendo. Y por eso es tan importante hoy tener la soberanía como faro de luz. ¿Hasta dónde
quieren intervenir. Por eso digo, quieren ayudar a Estados Unidos a resolver los problemas de México. Muy bien, bajen el consumo de drogas. Lo primero. Lo segundo, la disminución de armas. Y además, un esquema de coordinación, de colaboración, sin intervencionismo, sin injerencismo. Entonces, eso es muy importante. Esta visión de, fíjense nada más, durante el periodo de Calderón, en la guerra contra el narco, y dicen, ¿por qué sigue mencionando la presidenta la guerra de Calderón? Pues porque hay jóvenes que nacieron en el 2006 y que tenían 6 años en el 2012. Y hay que explicarle a los jóvenes lo que ocurrió en aquella época. Calderón le abrió las puertas a las agencias de Estados Unidos para que operaran en México. Imagínense el caso de que Calderón acepta con Obama la operación Rápido y Furioso, que entraran armas de Estados Unidos a México con un chip y después le quitan todos los chips y esas armas las utilizan para matar los propios cárteles de la droga. ¿Y qué pasó con eso? No sabemos. Y podemos poner otros casos. Por eso no se nos puede olvidar por qué surge la transformación. La transformación surge porque el pueblo de México está harto de 36 años de abandono y 36 años de entreguismo. La transformación surge en defensa de la soberanía, de la independencia y del bienestar del pueblo de México. Que hay una acusación contra un funcionario en México y hay pruebas y todo, se procede. Pero si algo tiene nuestro gobierno es la defensa de la soberanía, de la independencia. Y nadie nos puede acusar, nadie, absolutamente nadie, de que no hayamos actuado en contra de los grupos delictivos. Nadie. Porque hemos detenido 50,000 personas, pero además se han enviado 92 de todos los grupos a Estados Unidos. Y además se ha actuado contra todos los grupos delictivos, cosa que no ocurrió en el periodo de Calderón. En el periodo de Calderón hicieron acuerdo con un grupo delictivo. Todos los que critican ahora, ¿por qué no recuerdan el acuerdo que hizo Calderón con un grupo delictivo? No se les olvide, porque ahora quieren poner el caso de uno de los hijos del Chapo, que en un primer operativo se tuvo que liberar para salvar vidas y que después lo detuvieron y lo enviaron a Estados Unidos. La segunda parte se les olvida. Eso no lo dicen. Todos los comentócratas, todo. ¿No? Ayer en el New York Times, no, es que la presidenta no tienen, nosotros actuamos. Tenemos autoridad moral y política, por eso tenemos el apoyo popular que tenemos. Y actuamos para pacificar el país, actuamos con la ley para poder detener a los delincuentes, fortaleciendo una estrategia de seguridad. Pero al mismo tiempo atendemos a la gente, Y ahora todos estos que se beneficiaron durante el periodo neoliberal, todos, medios de comunicación, comentócratas, amigos de García Luna, todos esos ahora son los que vienen a criticarnos a nosotros.
Entonces, no tenemos ningún temor de nada. Tenemos los pies bien puestos en la tierra y ni nos vamos a marear con lo que dicen los medios de comunicación, ni con lo que nos diga Estados Unidos, porque tenemos muy claro por qué llegamos al gobierno y vamos a seguir avanzando. ¿Con quién? Con el pueblo, defendiendo la soberanía y atendiendo todo lo que tenemos que atender. Me voy a ir de frontera a frontera, dicen algunos. Primero, con lo que es en Yucatán, que sabes que somos medio del sureste, usted lo dijo precisamente justo en su gira. Los recursos públicos regresan al pueblo convertidos en hospitales, becas, pensiones, medicamentos, escuelas y bienestar. Tan solo este fin de semana inauguramos una preparatoria pública, un instituto, una nueva universidad y el mejor hospital de México para el estado de Yucatán. Porque lo digo claro, lo digo muy claro, cuando no hay corrupción, el dinero alcanza y damos resultados porque gobernar significa servir. Esa es la primera frontera. Tal cual, eso es la transformación, eso es. Y me voy a la segunda frontera, allá en Chihuahua. ¿Cómo vio usted esta manifestación que se dio, pero también todo lo que la rodeó a esta manifestación? Hasta hay señalamientos de grupos de choque enviados presuntamente desde el gobierno de Chihuahua para evitar que la gente se manifestara. Curiosamente cierran carreteras, utilizan elementos de seguridad pública para evitar que se dé todo eso, ¿no? Hay agresiones a periodistas que van a cubrir, se exacerbaron los ánimos ahí. ¿Usted qué opina de todo esto que rodeó esta manifestación? Bueno, es parte de del momento político, pero también es importante que la gente haga su evaluación cuando hablamos de libertad. Nosotros no detenemos a nadie, que sea un dirigente social que se manifiesta. Hay total libertad de manifestación, de reunión, de expresión, total y absoluta. Entonces es muy importante que haya en todos lados. No sé por qué pusieron carteles ahí en Chihuahua para evitar una manifestación. Entonces, libertad es un llamado a todos los gobernadores, gobernadoras, a la libertad de expresión, de reunión, de manifestación. A todos y a todas. Muchas gracias. Perdón, ¿quién recibiría al rey de Chihuahua? Perdón, al rey de España. Ya me hicimos memes. Perdón, al rey de España. ¿Quién lo recibiría? ¿Quién recibiría a quién, perdón? Al rey de España. Bueno, no sé, apenas hoy recibí la carta diciendo que venía a Guadalajara y ya vamos a ver con el embajador de… Perdón, sería reina de Chihuahua, perdón. De México en España. ¿Perdón? No, no creo. No voy a ir a ningún partido. No voy a ir a ningún partido, ni al inaugural, ni a ningún otro partido. Viene también el presidente de Sudáfrica, también. Se lo comenté en Barcelona al presidente, le dije, bueno, quiero decirle que yo no voy a ir al partido, pero está bienvenido a que venga a Palacio Nacional y que aquí platiquemos de la relación entre Sudáfrica y México. Así. Gracias, presidenta. Buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, en este contexto de estas entregas, tanto del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, y también el exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz, pues preguntarle, porque usted hacía varias reflexiones que son importantes. Primero, pues sí, esta andanada mediática, ¿no? Que ya está muy estudiada, lo estudió en su momento Ryszard-Kapuscinski, también lo ha estudiado Ignacio Ramonet y por supuesto lo ha estudiado Noam Chomsky.
de cómo los medios mercantilizan la información y al convertirla en mercancía se sujeta a las leyes del mercado. Y no solo es una, digamos, debilidad periodística o una violación a la ética profesional del periodismo cuando se difunden mentiras, son violaciones a derechos humanos. En primer lugar, se viola el derecho humano del pueblo a la información. En segundo lugar, se violan otros derechos, en este caso en específico, el derecho humano a la democracia que tiene nuestro pueblo a elegir la forma de su gobierno, la forma del gobierno que le conviene o que así pues busca que se generen estos cambios y estas transformaciones. Incluso hay un artículo del Código de Ética Internacional Periodística de la UNESCO, el artículo 8, donde señala que el verdadero periodista debe de estar comprometido con la democracia, con la justicia, con la sociedad y también con las transformaciones de sus pueblos. Eso lo señala el Código de Ética y todos los periodistas deberían de leerlo y sobre todo de entenderlo. En la época de Felipe Calderón, usted lo recordaba, este vínculo directo con el cártel de Sinaloa que tuvo Genaro García Luna, pero también hay que recordar que en 2011, cuando estaba lo peor de esa guerra contra el narcotráfico, pues Felipe Calderón pactó con los medios de comunicación, estas mismas corporaciones que ahora señalan que Morena es un narcopartido y que lo deberían de estigmatizar como un grupo que apoya el terrorismo a nivel global, pues esos mismos medios firmaron el silencio para no hablar de esa guerra y de ese contubernio entre el gobierno federal y el cártel de Sinaloa. Además, usted ha dicho también que se defenderá la soberanía y a mí me gustaría preguntarle de esto, de la defensa de la soberanía en un momento tan particular como el que estamos viviendo, porque justo se percibe una presión del gobierno estadounidense hacia México, hacia nuestro país, que afectaría, pues en sus términos, un derecho humano que es nuestro derecho a la democracia y también que podría de alguna manera impactar la relación, si no sería momento quizá de replantear esa relación con el gobierno estadounidense, pues porque busca agarrar como piñata a nuestro país con apoyo de estos medios de comunicación. Y mencionaba usted también el caso de algunos comentócratas, particularmente de Raimundo Riva Palacio, pues también habría que recordar que en los intelectuales pues hubo este contubernio con los gobiernos, el caso de Aguilar Camín, que pues recibía cheques de Carlos Salinas de Gortari y nosotros en Contralínea publicamos esos cheques que vienen a cuento porque esos apapachos, le decía el propio Aguilar Camín, eso sí les gusta, ¿no? Tanto a las corporaciones mediáticas como a estos comentócratas. Y sobre las mentiras de los medios, pues que sistemáticamente violan derechos humanos y tienen responsabilidad sobre eso, presidente. Yo creo que lo más importante es el debate y hacer conciencia. Lo más importante. Porque, fíjense, ¿quiénes son los que hoy critican al gobierno de la transformación? Quienes tenían canonjías en los gobiernos del pasado. Recuerden que Peña Nieto llegó a dar más de 10,000 millones de pesos a los medios, además de los contratos. Nosotros en total son 3,000 millones de pesos. Ya es bastante, ¿eh? Pero es menos de una tercera parte. Si tomamos en cuenta lo que era el peso en 2018 y lo que es ahora, pues es todavía menos. Entonces, ¿a qué estaban acostumbrados? Medios de comunicación, muchos empresarios que fueron beneficiados en el periodo neoliberal, a que ellos gobernaban. Ayer estaba viendo el libro de gracias del presidente López Obrador. Hay una tabla ahí de la cantidad
de impuestos que les condonaron a las grandes empresas. Esos impuestos ya no se condonan. Hay un empresario de una televisora ahora que todos los días saca cosas contra nosotros. ¿Qué pasó? ¿Por qué está tan enojado? Pues porque tuvo que pagar impuestos. Porque nosotros no llegamos a un acuerdo con él en lo oscurito de decir, a ver, habla bien de mí y te condono impuestos. No, está pagando más de 30,000 millones de pesos de impuestos que debía. Pues está enojado, puede ser que esté enojado, pero tienen que pagar. Nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito en contra del pueblo de México. Pero durante 36 años hicieron acuerdos en lo oscurito en contra del pueblo de México. 36 años. De la Madrid Salinas de Gortari, que fue de los peores sexenios, en donde las empresas públicas fueron entregadas a privados y se convirtieron en multimillonarios los que recibieron esas empresas públicas. Y después Zedillo, que Zedillo siguió privatizando, hizo una deuda privada, el Fobaproa, deuda pública, y además entregó el gobierno al PAN porque se lo pidió a Estados Unidos, ya así para ser tan… ¿Quién lo dice? La Bastida, el candidato del PRI del año 2000. Y después el periodo del PAN, que en realidad no fue el PAN, era el PRIAN, porque gobernaban juntos. Fox, que prometió al pueblo de México que iba a haber democracia y le pagó con el desafuero de López Obrador y el fraude electoral del 2006. Y nada cambió, es más, los hijos de su esposa hicieron negocios al amparo del poder público. Y después Calderón, que llegó con fraude electoral y que aumentó los homicidios dolosos en México de 27 homicidios dolosos en promedio a 70 y tantos homicidios dolosos, y supuestamente combatía el narcotráfico. Y después se supo que apoyaba su secretario de Seguridad a un grupo delictivo. Y esos mismos, bueno, ayer saca Calderón, de veras es de pena ajena, una publicación en sus redes sociales. Todavía no ha dado la explicación de García Luna, ni de Rápido y Furioso, ni de tantas cosas que hizo. Y ahora acusa al gobierno de México. Y luego Peña y todas las corruptelas que vinieron después. Entonces, a partir del 2018 cambia el gobierno y se dice, se separa el poder político del poder económico. Y no hay vínculo con ningún grupo criminal. Y si alguien lo tiene, que sea sancionado, si hay pruebas. Pero ¿qué es lo que ocurre en México a partir del 2018 con los gobiernos de la transformación? Se recupera la soberanía, la independencia. Y aquí quien cuenta es el pueblo. ¿Por qué el pueblo de México lo entiende? Pues porque vive mejor. Porque el recurso público se destina a la gente, porque se hacen más hospitales, porque se hacen más escuelas, porque se hacen carreteras, porque se hacen trenes, porque se hacen aeropuertos, y porque 1 billón de pesos que antes quién sabe dónde quedaban, ni se cobraban los impuestos y se iban a los bolsillos de unos cuantos, se le regresan al pueblo en programas de bienestar. Más de 500,000 millones de pesos se están destinando a 14 millones de adultos mayores. Y tenemos una visión sustentada en nuestra historia, no lo copiamos de ningún lugar. ¿De dónde? De la riqueza cultural. Y desde Hidalgo hasta Lázaro Cárdenas. Y todos los luchadores sociales que han luchado por un México independiente. Eso es lo que no le gusta a la derecha internacional y a algunos sectores de Estados Unidos, algunos sectores. ¿Qué es lo que no les gusta?
un país independiente, un país soberano, un país que crea en su pueblo, un país que no sigue los dictados internacionales, un país que trabaja todos los días por el bienestar de la gente, un país que se relaciona con los países del mundo, pero con una visión propia, un país que tiene dignidad, un país que habla con los otros como iguales, una presidenta que no baja la cabeza. ¿Por qué? Porque represento al pueblo de México y su dignidad. Eso es lo que a la derecha no le gusta. ¿Qué quisieran? Que estuviéramos subordinados. ¿A quiénes? A los poderes económicos y al poder mediático y al poder de los grandes capitales internacionales. No. ¿Queremos inversión privada? Sí. ¿Creemos en la competencia? Sí. ¿Queremos libre mercado con Estados Unidos? Sí. Pero el gobierno es del pueblo y se trabaja para el bienestar del pueblo. Y eso requiere independencia y soberanía. De otra manera, no. Por eso, cuando vemos lo que está pasando y esta crítica, lo que hay que poner es las cosas en contexto. ¿De qué nos acusan? Que estamos vinculados con la delincuencia organizada. Hay alguien que se vinculó, que se ha sancionado, pero el gobierno de México no, el gobierno de México está con el pueblo. Y no estamos vinculados que ahí están los resultados, 40% menos homicidios, todos los grupos delictivos, o se han enviado a Estados Unidos cabecillas por parte del Consejo de Seguridad Nacional, o se han detenido, de todos los grupos delictivos. No podríamos disminuir los homicidios si no fuera porque se está actuando contra la delincuencia. Ahora, ¿es lo único? No, tenemos que atender las causas, porque en aquel periodo también se abandonó a los jóvenes. Entonces, no, ni abandonamos a los jóvenes, ni abandonamos a la gente, trabajamos por el pueblo de México, por la independencia del país, por la soberanía y combatimos a los grupos delincuenciales. Así de claro, así de… Por eso la presidenta está muy tranquila, hasta me dan a veces risa están bien enojados. Ayer veía un debate ahí de Rivapalacio con Álvaro Delgado. No, sí está bien enojado, la verdad. Pero fíjense, este personaje, o sea, viene de Carlos Salinas de Gortari, ya nomás, desde ahí. ¿Y por qué está enojado? Pues porque no andamos en el chayote, para ponerlo claro. No le andamos buscando para decir, oye, no vayas a hablar mal de mí, Oye, ¿cuánto necesitas para pasarte una nota? Porque así era antes. Ahora no. Ahora es la mañanera, ahora se da información abierta. No andamos buscando un medio al otro para ver qué nota me sacas y cómo lo sacas y a ver cuánto le pago a los que están aquí para ver si hablan bien de la presidenta. No, no lo necesito. Derecho a la información. Claro, ¿a qué estaban acostumbrados? A lo otro. Bueno, los intelectuales, Aguilar Camín, Jorge Castañeda, muchos. ¿A qué estaban acostumbrados? Pues a que comían aquí todas las tardes o una vez a la semana con el presidente, les hablaba por teléfono. Oye, Héctor, ¿no? A eso estaban acostumbrados, ahora no. Hablamos con académicos, sí, con muchísimos, para que nos ayuden al desarrollo de la línea, que nos ayuden a reivindicar las lenguas originarias, de todo, desde la línea hasta la producción de gas en México, hasta el humanismo mexicano, todo. Hablamos con los académicos,
¿Hablamos con el rector de la UNAM? Sí, hablamos con el rector de la UNAM, de la UAM, del POLI, de todos. Involucramos a los académicos en las tareas del desarrollo del país, pero no compramos conciencias, eso sí no. Eso sí no. Ni damos dinero para que estén con la presidenta, eso ya no. Eso es del pasado. ¿Qué quieren ellos? Que regresemos a eso. ¿Eso quieren? Pues no, México ya cambió. Ya no son los tiempos del pasado. Ya no es el tiempo en que los gobiernos le servían a una élite. Ya no es el tiempo en que los gobiernos estaban a lo que fuera a decir otro país. No, hablamos, coordinamos, lo hacemos racionalmente, no queremos conflicto con nadie, pero defendemos los intereses de México, siempre. Eso es lo que está pasando en México hoy y lo que empezó a ocurrir desde diciembre de 2018. Y eso es lo que quiere el pueblo de México que siga pasando, porque si no, no estarían con nosotros. Pero ¿qué hay que hacer? Conciencia, hay que hablar de eso. ¿Por qué se molestan porque ahora los jueces se elijan por el pueblo? Pues porque antes tenían a sus jueces favoritos, algunos cuantos, que los apoyaban, ahora ya no. ¿Por qué? Porque los jueces tienen que hacer justicia. Para ricos, para pobres, para los del norte, para los del sur, para los del centro. La justicia, como decía Juárez, todos tenemos que cumplir con la ley. Todos somos iguales ante la ley. No hay unos que tienen fueros y otros que no. Y presidenta, también uno pensaría que su enojo de estas corporaciones mediáticas pues solo tiene que ver con el recorte del 70% al gasto publicitario, pero no, también está el tema que ya nos recordaba de cómo se les condonaban impuestos, y adicionalmente hay que recordar que varias de estas corporaciones mediáticas tienen otras empresas que estaban acostumbradas a estos cochupos en negocios, en hospitales, en carreteras, en cárceles que se habían privatizado, e incluso en el aeropuerto de Texcoco, ahí tenían también sus intereses oligárquicos metidos. Y sobre el entreguismo que se vivió sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, hay que recordar, en la revista Contralínea publicamos el proyecto, este proyecto que se llamó México 2030, proyecto de gran visión, que en realidad era un proyecto para entregar a nuestro país a los intereses no solo de la oligarquía, sino también estadounidenses. Ahí en uno de sus apartados, Felipe Calderón se comprometía a que en 2030 este país iba a ser gobernado por mexicoamericanos. Eso ocurrió pues en su sexenio, esa es la vía que iba a seguir el PAN en el gobierno. En otro tema, presidenta, pues nos llegaron denuncias de trabajadores pensionados de Petróleos Mexicanos que están pues advirtiendo un recorte en sus pensiones, ganan menos de 70,000 pesos, nos mostraron sus recibos de los últimos meses, de los últimos 3 meses, donde se demuestra que no ganan más de 70,000 pesos y también se les aplicaron recortes. Preguntarles si le han informado al respecto y si se va a revisar. Sí, estamos haciendo una valoración, me han visto en las giras que hemos tenido. Recuerden que hicimos un cambio constitucional que establece que una pensión no puede ser mayor de la mitad del salario de la presidenta. Y estamos revisando, de acuerdo con lo que nos dicen. Aquí cuando iba entrando el otro día, que estaba cerrada la puerta de atención ciudadana, que me bajé para que se abriera la puerta, porque había una manifestación y la cerraron y la gente estaba esperando. Entonces pasé por ahí y dije, no, a ver, que se abra porque no puede esperar la gente. Y ahí un trabajador me enseñó su cheque de Pemex justamente, pero es quincenal, o sea, sí fue a poco más de 70,000 pesos. Pero de todas maneras estamos revisando porque siempre hay que escuchar a la gente, qué es lo que está planteando. Entonces pedí a CFE y a Pemex principalmente
a cuánta gente se le disminuyó y cuánto se le disminuyó de sus pensiones, pero no se recortó a menos de 70 y en todo caso se revisaría. Sí, porque estos sí nos enseñaron sus recibos quincenales, pero sí ganan menos de 70,000 al mes. Sí, no tiene que ser lo que dice la Constitución. Si hay algún error, se tiene que corregir y de todas maneras se va a revisar. Sí, Presidenta, y en otro tema, de acuerdo con información que tiene la Procuraduría Federal del Consumidor, la empresa Telcel cobró de forma ilegal 53,5 millones de pesos a 135,000 clientes de planes de telefonía móvil. Esto por el tema de la inteligencia artificial. Esto ocurrió entre los meses de marzo y abril y la empresa pues ya devolvió este recurso, pero no lo devolvió en dinero en efectivo, sino como saldo a favor del cliente para su próxima mensualidad. Preguntarle, sobre todo aprovechando que está aquí el Procurador Federal del Consumidor, si se va a multar a Telcel o cómo se va a atender esta situación ya en términos pues de que tenga algún tipo de sanción. Sí, como se le dio en la tarjeta informativa la semana pasada, lo que hicimos fue revisar, aquí está, había varios temas, ¿no? Uno era lo del depósito en garantía, que ya quedó modificado el contrato de adhesión el 3 de junio de 2025. Quienes estaban en planes anteriores recibimos 104 quejas sobre este depósito y hasta la fecha se han conciliado el 95% de ellas. El tema del servicio de inteligencia artificial por 395 pesos y que no se hizo de conocimiento fue aplicado de manera errónea a 135,602 personas y se han estado devolviendo por procedimiento, ni siquiera por inicio de queja, el 1 de abril, el 10 de abril y el 4 de mayo. Por este tema solamente tenemos 22 quejas. ¿Qué sigue ahorita? A partir de… La ley establece que puede haber, por varios conceptos, hasta un 20% de retribución a las personas consumidoras. Entonces, lo que vamos a revisar ahorita es, ya que se terminen de conciliar estas quejas y que estemos en ceros y revisar en monitoreos que no se esté aplicando este cobro por la inteligencia artificial, hacer el análisis de todas las quejas y determinar si este proveedor podría ser acreedor a algún tipo de sanción. Pero como todavía estamos en el procedimiento, hasta que finalice ya se hará ese análisis. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Y nada más, pues decir que los Pumas ganaron ayer y pasaron. Va a la final los Pumas. Gracias. Va, aquí. Gracias, Presidenta. Rapidísimo nada más, la CENTE anunció ayer en una conferencia de prensa virtual que van a iniciar un paro nacional, una huelga, a partir del 1 de junio. Y también anunciaron que se van a llevar a cabo manifestaciones para bloquear, sobre todo en la Ciudad de México, los encuentros de fútbol del Mundial de Fútbol. ¿Hay algún ya acercamiento con ellos? Sí. ¿Se abrirá alguna mesa de negociación? ¿Qué se propondrá por parte del gobierno para evitar la huelga y además evitar también el tema de los bloqueos? Bueno, son algunos maestros, no son todos los maestros, eso primero. Y hay mesas de trabajo con Secretaría de Gobernación y Secretaría de Educación Pública. Se va a atender. ¿Los bloqueos, Presidenta, no le preocupan al gobierno que eventualmente sí se bloquee el acceso? Pues hay a los que partidos de fútbol? respetar las libertades y al mismo tiempo que se desarrolle el Mundial. O sea, pues es la tarea de todo gobierno. Entonces, vamos a trabajar bien, como siempre lo hemos hecho. Ese día, el 1 de junio, comenzarán su protesta con una manifestación desde el Ángel al Zócalo. Afirman que van a llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Ya hemos visto que se están preparando pues, todas las estructuras para el FanFest. ¿Se les va a permitir el ingreso al Zócalo, Presidente? Tiene que haber diálogo. Vamos a dialogar con ellos a través de Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública.
Ok. En otro tema, publicamos hoy en Excelsior, hay 49 escuelas que están conviviendo literalmente al lado de refinerías. En todas ellas se tienen lecturas de contaminantes que ponen en peligro la vida de los pobladores, sobre todo de los niños que viven ahí. ¿Habrá algún plan? Ya habíamos hablado en Dos Bocas, la reubicación de algunas escuelas. De una escuela en particular. De una escuela. Ajá. ¿Hay la posibilidad de poder contemplar la reubicación? Pues hay que hacer las 49 mediciones. Por escuelas? ejemplo, ahora se terminó un estudio muy importante para la zona metropolitana de Monterrey, de la UNAM. Quien lo coordinó fue el centro se llama ahora Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Coordinó un estudio de la contaminación atmosférica de la zona metropolitana de Monterrey. Lo entregaron la semana pasada. Y ahí se hace un análisis de cuáles son las fuentes de contaminación y propuestas de qué es lo que hay que hacer. Y al igual que ahí en otros lugares, pues se hace lo mismo. Depende de la refinería, no es lo mismo para cualquiera. Tienen que hacerse las mediciones, ver si hay alguna situación de riesgo y de ser el caso se reubica. Gracias. Y por último, ya nos comentó el tema del rey de España, se va a ver el protocolo que se llevaría a cabo. Al resto de los líderes que van a venir durante los días de la competencia, ¿los va a recibir aquí? ¿Se están haciendo ya acuerdos para que vengan los presidentes Está haciendo acá? Gabriela Cuevas una revisión y junto con Secretaría de Relaciones Exteriores, quien en algunos casos van a enviar representantes, en otros casos van a venir ellos. Y estamos viendo cuándo llegarían para ver cómo los recibimos aquí en Palacio. Seguramente van a llegar muchos a la inauguración. ¿Habrá algún evento de usted con ellos? Yo sé que no va al estadio. Es lo que estamos viendo. La FIFA tiene planteado un evento nos pidieron el rentado, porque se renta el área de afuera del castillo de Chapultepec. Me invitaron a asistir, no sé si vaya a asistir o no, la verdad. Pero buscaremos pues si vienen jefes de Estado que se sientan bien recibidos en México y que tengan pues todo el apoyo por parte del gobierno para que puedan asistir a los partidos y también, si lo desean y nosotros, poder aprovechar para poder hablar con muchos de ellos. Muchas gracias, presidente. Sí. Mahahual, qué bueno que preguntan porque ha habido… Le pedí a Alicia Bárcena que revisara bien el proyecto. Es un proyecto de una empresa, ¿no? Royal Caribbean creo que se llama, que tiene planteado hacer en el sur de Quintana Roo. Ha habido muchas protestas y muchas personas que están en contra. Es pues una especie de centro vacacional o un parque acuático. Le pedí a Alicia que revisaran muy bien. No debemos hacer nada que afecte a esa zona que tiene un equilibrio ecológico muy importante y particularmente para los arrecifes, muy, muy importante. Semarnat está haciendo un análisis muy detallado, pero les adelanto pues que no vamos a hacer nada que ponga en riesgo al equilibrio ecológico de esa zona. Entonces, vamos a esperar a Semarnat porque es a quien le corresponde que dé su resultado del estudio que plantearon, pero decirle a todos aquellos que están preocupados por esta situación que el gobierno no va a hacer nada que ponga en riesgo el ecosistema en esa zona. Bueno, no el gobierno, aprobar pues una inversión privada. Y se puede en todo caso llevar a otro lado también, de ahí mismo de Quintana Roo, que no tenga tantos impactos en la zona. Pero lo está analizando Semarnat y hay que hacerlo pues científica y ambientalmente, pero no vamos a hacer nada que ponga en riesgo el ecosistema. Los manglares y el arrecife, que es muy importante en esa zona. Bueno, vamos de este lado. Ya son 9:23 y es retarde. Vámonos.
Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Vargas, de Reporte Índigo. Sobre el tema que se presentó de solicitarse la revocación de mandato para el año 2028, ¿esto implicaría que su imagen aparecería en la boleta electoral? Ya vamos a ver eso después. Ya. ¿Eso se definirá después? La revocación de mandato, como está en la Constitución, tiene que solicitarse por firmas. Yo me comprometí a hacer revocación de mandato, pero bueno, ya después podemos hablar de eso. Muy bien. Y una precisión sobre la llamada que sostuvo con el presidente Donald Trump. ¿Hablaron de los temas que involucran a la gobernadora de Chihuahua y al gobernador con licencia? No, hablamos de mantener la coordinación con respecto a nuestras soberanías en la seguridad y hablamos también de los temas comerciales. Entonces, es muy importante que sepan que el jueves viene el secretario de Seguridad de Estados Unidos. El lunes de la próxima semana viene Sarah Carter, que es la responsable para todo el tema de las drogas de Estados Unidos, y el 27 viene el responsable de la negociación del tratado aquí a México. Entonces son 3 visitas muy importantes. ¿Los 3 se reunirán con usted, presidente? Sí, los voy a recibir personalmente. Y saber si la Secretaría de Relaciones Exteriores ya recibió las pruebas solicitadas sobre los 10 mexicanos requeridos. No. ¿Ha habido alguna respuesta? No. Muy Se bien. envió la Secretaría de Relaciones Exteriores y no ha habido respuesta. Gracias. Y finalmente, presidenta, ya se cumplió un mes de que Citlali Hernández salió de la Secretaría de las Mujeres. ¿Sabe? Sí, ya tengo quien, ya lo voy a nombrar esta semana. Ya se los voy a, ya esperen. Sobre eso, ¿qué lectura debe darse, presidenta, a la demora de la designación de esta titular? Porque Estaba yo revisando los perfiles de las compañeras, pero ha seguido trabajando la Secretaría con sus tareas. Ahí está Elvira Concheiro, está Ingrid Gómez, que las dos son muy buenas, y un equipo que está trabajando en los centros libres, en las tejedoras de la patria y el programa que seguimos con la Secretaría de las Mujeres. Cuando ha habido el cambio de un titular en las distintas secretarías, se menciona el relevo al momento de darse la noticia. En este caso, ¿por qué la demora, presidente? Pues porque estaba analizando los perfiles de las compañeras. No tiene nada en particular de por qué sí o por qué no. En el marco de su salida de la Secretaría, Citlali me dijo en entrevista que ya cuando ella presentó su renuncia, ya estaba definida su relevo y que no era parte de la Secretaría, que iba a ser alguien externa. ¿Confirmaría esto? Ya vamos a informarlo. Bueno, gracias, presidente. Gracias. Vamos, José Alfonso.